¿Leyeron políticas de privacidad? Sí. ¿Sí? ¿Quién leyó las políticas de privacidad? ¿Qué leíste? De HCBC precisamente. ¿Ah, sí? Sí, me dio curiosidad. A ver, ¿qué leíste? Ay, no. Pues sí, básicamente lo que nos comentabas la clase pasada, está bien estipulado el responsable, que es Grupo Financiero HCBC, qué datos son los que van a pedir, para qué los van a ocupar, y hay una parte también clara sobre por qué lo van a ocupar y quiénes son los encargados, que en todo caso los encargados también pueden ser, esa información puede ser susceptible de proporcionarse a esos encargados o a todo el grupo financiero o empresas que trabajen con un grupo financiero HCBC, dan el derecho ARCO y cómo se debe de llevar a cabo ese derecho que el titular puede tener para modificar, accesar, no recuerdo el segundo, de oposición y cancelación, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy digerible, ¿no? Yo pensé que era así como que muy largo y tedioso, y no, que son 4 hojitas, está muy digerible. Padrísimo. Muchas gracias. Pues así es. Bueno, yo les recomendaba que lo leyeran por un tema como práctico y son, o sea, dependiendo que utilicen, pero bueno, se los dejo igual de tarea, es como para ustedes. Qué bueno que la compañera nos compartió, muchas gracias. Pero digo, eso es para que ustedes puedan tener un poco más de conciencia en cuanto a cómo se está utilizando su información. Si no quieren, pues digo, no está más su problema. Ahora bien, vamos a ver otros conceptos. Hablamos de los sujetos, ¿sí? ¿Quiénes pueden tratar los datos personales? A mí me surgió una duda con respecto a la ley, porque en la ley expone, bueno, más bien nos expresa los conceptos de cómo se van a tratar, en este caso, los datos sensibles. Y ahí específicamente en el área de, bueno, maneja la cuestión de la salud y únicamente maneja el estado presente y futuro. Y a mí me quedó la duda por qué no se incluyó el pasado sobre pues, información de salud. O sea, no sé, se me ocurre un ejemplo en donde una persona tuvo cáncer, en el presente al día de hoy ya está bien, pero si ingresa a trabajar a una empresa, generalmente sí le hacen un cuestionamiento sobre su pasado médico, ¿no? Por ejemplo. Ok, qué bueno que lo preguntas. Hay que tomar en consideración que la ley, cuando menciona las categorías de los datos personales, lo hace como modo de ejemplo, es decir, te lista algunos cuantos, pero no es limitativo. Únicamente te da una noción de qué tipos de datos encuadrarían en cada categoría. Sin embargo, es muy extenso. De hecho, yo les recomendaba que bajaran la app que estaba en el INAI sobre el precio que tienen los datos. Ahí van a encontrar otro tipo de categoría de los datos. Ahí ubican algunos otros que yo los considero sensibles, o que en algunas otras ponencias he visto como sensibles y ellos los ponen como patrimoniales o financieros. El NIF, de seguridad, los datos personales de los menores. Es decir, cada uno tiene como una categorización diferente. El INAI lo pone así para que puedas tener una idea y puedas ubicarlos. Pero sí te menciona el expediente clínico, por ejemplo. El expediente contiene precisamente la información anterior y la presente, ¿ok? Y se va a seguir nutriendo de la información futura. Entonces, en ese sentido sí va contemplando como algunos supuestos, sin embargo no es limitativo, ¿ok? Entonces, más o menos para que tengamos la noción, si quisiéramos saber toda la información que te puede causar algún tipo de discriminación, no acabaríamos nunca, porque ahí también entra mucho el criterio. Para algunas personas cierta información puede llegar a dañarte de una manera diferente. Entonces ahí es como, pues sí, esa discusión con el INAI para poder categorizar y separar el tipo de datos. Sin embargo, hay muchos que sí son muy claros. El estado de salud es sensible, ¿ok? Toda la información de salud. Entonces, en general, todo lo que contemple en ese sentido va a ser categorizado como sensible. ¿Bien? ¿Más o menos? Sí, está bien. Okay, gracias. Entonces hablábamos del tema del responsable, que es la persona que cuida los datos personales. El encargado es aquella persona, puede ser física o moral, que trabaja a cuenta del responsable, ¿ok? Y que asume la misma responsabilidad y el mismo cuidado para con los datos personales, ¿bien? Y el tercero no lo mencionamos la vez pasada. El tercero, pues, es aquella persona distinta del responsable y del encargado.
Bien, aquí es más bien como para separar qué otras figuras están autorizadas. Bien, el responsable se encarga de supervisar que su encargado trabaje bajo las mismas medidas de seguridad. Se acopla a lo que se dice en el aviso de privacidad o las políticas de privacidad. Y el tercero sería aquel sujeto que no está contemplado en estos. ¿Qué pasa? Que cuando se transfiere la información y no está en alguno de estos supuestos, entonces de inmediato se puede hablar de un mal uso de información. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esa persona no estaba contemplada. Los terceros generalmente no los mencionamos, y eso aplica para todos, en todas las materias lo pueden saber. O sea, el tercero generalmente es alguien que está excluido o que no figuraba en un principio, del cual no estás enterado. Aquí no es distinto, el tercero es una persona diferente a estos dos sujetos. ¿Bien? Tratamiento. Tratamiento yo lo defino muy simple, como todo el ciclo de vida del dato personal. Pero bueno, la ley tiene su propia definición un poco más amplia, como la obtención, uso, divulgación, hasta el momento en el que se elimina. ¿Bien? Y el uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales. ¿Ok? Generalmente utilizamos la palabra uso. Usar, transferir. Ahora bien, divulgación generalmente, o bueno, puede tender a un aspecto negativo. Divulgación, como lo mencionaba el maestro Díaz Simón, puede ser el cual no sea autorizado. Es decir, en ocasiones es como hacerle publicidad o comunicarlo de una manera consentida, pero puede llegar a ser el aspecto negativo en el cual es divulgado sin mi consentimiento, y entonces ahí entra este aspecto de la protección. ¿Bien? Derivado del tratamiento pueden ocurrir tres supuestos. Hablábamos de los derechos ARCO la clase pasada, del acceso, que es prácticamente que me den información sobre qué tipo de datos personales tienen de mi persona, es el responsable, qué información guarda. Desde el inicio de mi relación jurídica con él, o si no tengo una relación jurídica, a lo mejor nada más un tipo de servicio, pero guardo algún tipo de información mía. La rectificación, que es la corrección o la actualización de los datos, ¿ok? Para que estos estén correctos. La cancelación, aquí es donde entra el tema de bloqueo o supresión. Decíamos que no siempre es posible realizar una cancelación de algunos datos, porque se atiende a otras regulaciones en las cuales te piden que conserves la información por algunos temas. Algunos pueden ser de auditoría o algunas otras supuestos, dependiendo del tipo de giro de la empresa. Bien, entonces, ¿qué te dicen? Los puedo bloquear. El bloqueo implica que ya no le voy a dar tratamiento. Tratamiento ya sabemos qué es. Puedo decirle, no lo voy a utilizar, no lo voy a compartir, no voy a hacer nada con él. Eso te lo puedo garantizar. Y supresión es que lo elimino totalmente de mis bases de datos o donde yo lo tenga guardado hasta el momento. Bien. La disociación. Disociación es un procedimiento mediante el cual los datos personales del titular no se pueden asociar, es decir, los separamos de modo que no pueda ser identificable. Hay unas empresas que, por ejemplo, tienen en una base de datos tu nombre, en otra guardan el primer apellido, en otra el segundo, y tu edad, tu fecha de nacimiento, es decir, los separan a modo de que si tuvieran algún ataque o alguna vulneración, esa información no pudiera ser riesgosa, porque viene en diferentes lugares. Hay ocasiones en las que también se mandan por separado algunos códigos de acceso, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que se pueden disasociar los datos personales. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna duda? Okay. La comunicación. El maestro Vidal Limón también abordó este tema un poco, el concepto, que información es en sí el contenido. Y la comunicación es la manera en la cual nosotros transmitimos la información, ya sea de persona a persona o a través de empresas, dependiendo del canal por el que se haga. Entonces, la comunicación aquí puede ser de dos vías, principalmente la transferencia o la remisión. La remisión habíamos dicho que es cuando el responsable dentro de su mismo grupo o junto con el encargado envía la información, ¿ok? Entonces es como que circula. Yo la envío y me la regresan. Bien, supongamos que es un despacho. Yo le envío el expediente, él hace el proceso al cual le haya encomendado, va a la audiencia o lo que sea, y después me regresa la información. Hay una comunicación.
pero solamente es entendida como remisión. La información yo no la estoy transfiriendo, solamente la estoy enviando y podríamos considerar que somos parte del mismo grupo, porque aplicamos las mismas medidas de seguridad. Entonces hasta ahí hay un cuidado. La transferencia es aquella que se hace persona distinta del responsable y que tampoco está el encargado. Esto puede ser incluso transferencia transfronteriza, ¿okay? Puede ser nacional o internacional. Aquí mencionábamos que en los avisos de privacidad generalmente se menciona cuando se va a hacer alguna transferencia y tiene que tener una cláusula en la cual el titular acepta la transferencia de dichos datos. Bien, entonces, pues no sé, hoy en adelante revise cuántos de los contratos o cuánta información podría contener esa cláusula, porque generalmente no la ocupan. Es decir, nos amparamos en el consentimiento para la relación jurídica, en el cual ya consideramos que fue aceptado incluso la transferencia de datos personales. Bien, y hay algunas excepciones en las transferencias. La transferencia puede ser, como siempre, ante petición de alguna autoridad competente, o puede ser para salvaguardar el orden o el bien común. Esto aparece en casi todas las leyes. Para algunos temas de protección de salud, también son excepciones, a donde no se tiene que tener consentimiento para la transferencia. O bien hay una disposición en la cual también menciona que puede ser en pro de un contrato celebrado entre el responsable y un tercero a favor del titular. Bien, en estos casos también las transferencias están previstas sin consentimiento, ¿de acuerdo? Y hay algunas otras excepciones. Después de los artículos, pues si quieren ahondar un poco más en ello, ahorita es como un refresh para que podamos tener los conceptos otra vez más claros y para aquellas personas que no pudieron asistir a la clase anterior. Bien. El almacenamiento. El almacenamiento de los datos personales puede ser en bases de datos. Las bases de datos, la definición de esta ley es muy precisa y es la que utilizamos por lo general, que es un conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o identificable. Esto es para la ley, la base de datos. Ahora bien, la base de datos puede estar en un soporte electrónico o en un soporte físico. Bien, aquí es dependiendo cómo lo estile la empresa o cómo sea mejor para guardar toda su información. Bien, aquí no hay como duda. ¿Están para esto? Bien. A ver, en cuanto al soporte electrónico, sí. ¿Han oído hablar del cómputo en la nube? Bien. Esto es un tema un poco más de actualidad porque la mayoría de nosotros, por lo menos, hemos recibido algún alertamiento de que si queremos utilizar la nube, porque ya no tenemos capacidad de nuestros dispositivos electrónicos, ¿ok? Dependiendo con que estén, si con Android o con iOS, más o menos les ofrecen ese tipo de nube, ¿no? iOS le ofrece iCloud, no sé cómo se llama la de Android. Pero bueno, ahora bien, es un modelo de previsión externa. Esto ya depende mucho del responsable cómo decida guardar su información. Al final del día es un repositorio de información en el cual se está almacenando. A veces no tienen capacidad dentro de sus mismos sistemas para almacenar toda la información, entonces se auxilian del cómputo en la nube para poder tener mayor almacenamiento. Es igual que si tuviéramos nosotros el dispositivo. Llega un momento en el que ya no puedes manejarla, que ya es demasiada, que ya excede la capacidad que tienes, entonces manejas el cómputo en la nube. La nube hoy en día tiene tres modalidades. La pública, que no es recomendable porque obviamente carece de medidas de seguridad. La privada, la cual tiene ya concesionado en particular y él se encarga de, a través de un pago, garantizarte ciertos niveles de seguridad. Y la híbrida, que es la que ahorita está como más de moda y es más usada porque, como su nombre lo dice, es un mix entre ambas. Entonces, es un poco más económica, no es tan cara como la privada, pero es más segura que la pública. Entonces, hay algunas empresas que ahorita están optando por utilizar una nube híbrida, en la cual pueden manejarla todavía con cierto nivel de seguridad, pero sin el costo que tendría una nube privada. Bien, una nube privada sería, por ejemplo, iCloud, y las nubes públicas
pues no lo recomiendo, no, yo no guardo ninguna información en la nube pública, pero de igual forma, pues es como un acceso, pero es un acceso remoto. Tu información, al hablar de cómputo en la nube es porque no se precisa exactamente dónde puede estar guardado. O sea, físicamente, lo mencionábamos, puede estar guardada la información en el territorio mexicano o puede estar manejada incluso en otro país. Entonces, la información se está moviendo constantemente y es resguardada de esa manera. Pero la manera más fácil para identificarla es como cómputo en la nube. Bien, ¿alguna